¿Cómo están mis hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos a la semana número 3, febrero 6 a febrero 12, en Historia del Cristianismo o Historia Eclesiástica del segundo semestre. Esta semana toca los capítulos 10 al 14 de González y estamos viendo en estos capítulos cómo la Reforma encontró obstáculos en su crecimiento en esos días. Pero primero, un versículo nomás para compartir con ustedes de la epístola de Judas. El versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y vemos aquí, obviamente, hermanos, en estos días, de los días del Nuevo Testamento, en el primer siglo, la iglesia primitiva, bueno, vemos que han habido esos que han contendido, que han luchado, que han batallado por la fe. Y eso lo vemos en el estudio de nuestra historia y lo que estamos viendo aún en la Reforma, que hubieron muchos que lucharon, contendiendo, batallaron, pelearon, debatieron por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vemos estos que siempre quieren volver a esa fe que ha sido corrompida por tradiciones y por filosofías y por ideas añadidas a la fe simple de la Escritura. Entonces, simplemente para notar que estamos estudiando en estas semanas, en este semestre, esos que han contendido por la fe, y creo que son una inspiración para nosotros, aunque a veces fallaron, aunque a veces estaban ellos mismos en error en algunas cosas, pueden ser inspiración para nosotros. Y simplemente quiero compartir con ustedes, mis hermanos, que están desde los Estados Unidos a Chile, Argentina, hasta España. Ustedes mismos son inspiración para mí, porque yo sé que ustedes están contendiendo por la fe, donde ustedes están sirviendo, lo están haciendo diariamente. Así que sepan, hermanos, que regularmente estoy orando por ustedes. Me inspiran, tengo una gran admiración por ustedes y por su ministerio. Muy bien, la semana pasada vimos cómo la Reforma explotó en el escenario, se podría decir, en el escenario europeo, particularmente en Alemania, en Suiza, en Gran Bretaña. Y obviamente hubo mucha oposición a los intentos de la reformación, oposición a ambos políticos y eclesiásticos, y vimos que hasta entre los reformadores mismos hubo mucho debate, mucho desacuerdo, una variedad de opiniones que desafortunadamente resultó demasiadas veces en persecución y muerte aún entre ellos mismos. Pero la verdad bíblica que buscaban los reformadores, esa fe antigua, no se podía detener. Sin embargo, aunque vemos durante esta semana que entra que en algunos lugares, como los Países Bajos, la Reforma sigue en marcha, también había lugares, había regiones donde el movimiento de la Reforma se encontró con muchos obstáculos, con muchos enemigos, en países especialmente como en Francia y como en España. En los Países Bajos, lo que ahora lo llamamos Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ya existía un espíritu reformador, aún antes de la Reforma protestante, porque ahí mismo nació el humanista más famoso, Erasmo. Con los comienzos de la Reforma entraron en estos Países Bajos predicadores luteranos, predicadores anabaptistas. Los obstáculos políticos, sin embargo, fueron fuertes. El resultado, como verán en sus lecturas, es que se formaron tres países en esa región, como hemos dicho, lo que conocemos ahora, uno protestante y dos católicos. En Francia la oposición a la reforma era bien fuerte, bien violenta. Al principio hubo un gran movimiento de protestantes, lo que se llamaban los hugonotes,
tras intrigas políticas, persecución, guerra, estos fueron severamente perseguidos. Mientras tanto, la Iglesia Católica Romana no se iba a quedar callada. Por un lado, interesantemente, la reacción de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante era en un sentido positiva. O sea, también hubo reacciones reformadores dentro de la Iglesia. Se dieron cuenta que algunas cosas tenían que cambiar, especialmente en cuanto a la corrupción de la jerarquía. Pero por otro lado, la Iglesia se vio obligada a responder a las reformas doctrinales de los protestantes. Y esto resultó en el Concilio de Trento, donde muchas de las doctrinas que los protestantes estaban cuestionando fueron afirmados, fueron concretados aún más fuertemente. Y aún hoy día nosotros y muchos de ustedes, especialmente en países latinoamericanos, donde una mayoría son católicos, aún hoy día tienen que tratar con las consecuencias, los resultados, las decisiones, las conclusiones del Concilio de Trento, aún hoy día en su ministerio. Y de eso van a discutir en el foro esta semana que entra. Finalmente, el movimiento protestante marchó aún a España, Italia y otros países europeos, aunque hubo mucho obstáculo y mucha persecución, hubo algo de movimiento reformador, pero mucho menos éxito. En fin, como dice González, esta era una era convulsa. Cambios filosóficos, cambios religiosos, cambios económicos y políticos. Era un tiempo difícil. Bueno, depende del punto de vista de uno, por supuesto, si todos estos cambios eran buenos o malos, pero leyendo acerca de esta era, estudiando esta era, sirve para recordarnos que la historia humana, la historia de la iglesia siempre ha sido una de dificultades, de desafíos, de obstáculos, de éxito, de fruto, de avances. La historia siempre ha sido convulsa hasta cierto punto. Pero el Señor de la historia siempre reina y su plan redentor sigue en marcha, no importa lo que está ocurriendo temporalmente. Bueno, algunas preguntas para reflexionar mientras están leyendo esta semana. Primeramente, ¿por qué fallaron, se podría decir, los intentos reformadores en países como Francia y España? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvo la reforma tanto éxito en estos países? ¿Podrían haber los reformadores hecho algo diferente, en su opinión? Número dos, ¿cuáles son algunas respuestas positivas de la Iglesia Católica hacia la reforma? ¿Era suficiente? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y número tres, ¿cuáles son las declaraciones doctrinales más importantes que resultaron del Concilio de Trento? Y como digo, van a estar discutiendo eso en el foro esta semana. ¿Qué impacto tienen hasta hoy en su propio ministerio en países mayormente católicos donde muchos de ustedes están ministrando, están sirviendo? Bueno, recuerden que también cada semana y esta semana está la prueba corta número 3, el foro número 3. Hermanos, las discusiones en los foros han sido excelentes. Creo que el hermano Víctor y yo estamos muy contentos y estamos contentos con la decisión de tener foros regulares y no tener tanto control como lo teníamos el semestre pasado. O sea, ustedes pueden escribir y discutir, corto, largo, sea como sea, y están participando y hermanos, estamos muy contentos con la discusión. Ojalá ha sido de bendición y ha sido para ustedes aún un desafío espiritual y un desafío intelectual también. Ojalá están aprendiendo a través de esos foros. Muy bien, hermanos, que tengan una buena semana estudiando, leyendo, o una buena semana discutiendo, y voy a estar orando por ustedes y voy a terminar ahora mismo con una oración para ustedes. Señor, doy gracias una vez más por tener la oportunidad de participar en esta clase con estos mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Pido, Señor, que estés con ellos esta semana mientras estudian, mientras trabajan, mientras ministran. Protégelos, Señor. Yo sé que muchos andan
viajando en viajes misioneros. Protégelos, Señor, dele fruto en sus viajes. Gracias, Señor, que aunque estamos a cientos y miles de millas uno de los otros, somos uno en Cristo. En su nombre pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana.